desde muy joven adherí a las corrientes revolucionarias del peronismo. Me considero un peronista histórico. Hoy no tengo una militancia dentro del Partido Justicialista, pero creo sí que esos principios que me llevaron a luchar desde la época de la resistencia peronista en adelante siguen siendo vigentes en el país y están íncitos hoy en el modelo político-económico enunciado por el expresidente Kirchner y que hoy lleva adelante él desde el Partido Justicialista y lógicamente la presidenta de la Nación desde la estructura del Estado. Bueno, no, yo puedo hacerlo con la salvedad que soy parte interesada en este tema, en la medida en que desde el año 2003 estoy a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, que es el órgano específico de gestión del gobierno en esta materia. Yo creo que se ha avanzado mucho y me despersonalizo en esto a partir del propio reconocimiento internacional del avance habido en la política de derechos humanos en la Argentina, donde hoy en los foros internacionales, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reconoce el liderazgo de Argentina en esta materia, ¿no? El hecho de haber colocado al presidente Kirchner en el año 2013, en su propio discurso ante el Congreso de Asunción, como pilares de la política del Estado, los principios de memoria, verdad y justicia, y de este modo recuperar a los derechos humanos no solo como una obligación internacional asumida por la República Argentina a través de los tratados internacionales, sino como fundamento ético del Estado, es decir, darle al Estado la dimensión ética perdida y al mismo tiempo hacerlo a través del impulso de las políticas de derechos humanos en todos sus aspectos. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y los de incidencia colectiva. Cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos a las obligaciones internacionales, además asumidas por el Estado a través de los tratados, pactos y convenciones, y que hoy tienen rango constitucional en la Argentina a partir del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma constitucional de 1994. Primero, que los derechos humanos lo que protege son los derechos fundamentales del individuo y lógicamente donde se hace más palpable la violación de los derechos humanos es en relación a las víctimas, ¿no? Los derechos humanos lo que garantizan es el acceso a la justicia y la necesidad de procesos judiciales acorde a los principios internacionales y a la legislación. De ninguna manera garantizan la impunidad, por el contrario. La impunidad ha sido uno de los temas permanentes de la política internacional de derechos humanos, tendiente a terminar con ella, porque la impunidad es la negación de la justicia es un derecho humano fundamental. Aquí lo que se confunde es, en ese debate al que usted se refiere, lo que se solicita es la pena de muerte, que está prohibida por las convenciones internacionales que la Argentina forma parte, ¿no? Y la asunción de la pena de muerte, pero además lo que es peor, en el discurso, en la producción de sentido de ese discurso encubierto está favorecer las políticas de gatillo fácil. Yo creo que determinados medios que cumplen un papel político muy claro, hoy se ha puesto
de moda el término destituyente, que buscan no solo formular una crítica, sino socavar los principios democráticos del sistema político argentino. Hay políticas tendientes a crear la alarma social, porque las estadísticas revelan, y eso es inocultable, que los índices delictuales en la Argentina en los últimos 5 años, tomando como base, podríamos verlo en un espectro mayor de tiempo, no han aumentado, son los mismos, y generalmente la persistencia de la noticia da la sensación de un mayor clima de inseguridad. Yo creo que se fomenta la alarma social en una cuestión que es propia de toda la sociedad moderna. Si nosotros estamos acostumbrados a ver cartones en la televisión que dicen asaltan kiosquero en Villafiorito, ¿no es cierto? Y esa reiteración de golpe da una sensación de inseguridad mayor de la existente. Yo le diría que si vemos otras sociedades desarrolladas, ¿no? Donde la inseguridad ha sido notoria. En París hace 2 años se quemaban 4.000 coches por noche en la lucha de las comunidades inmigrantes. No pasa semana que en Estados Unidos algún desequilibrado no entre una escuela, universidad, organismo de inmigrantes, además se haga una matanza. Sucede en Alemania, ¿no? Nivel del delito que nosotros hoy no tenemos en nuestra sociedad. Eso no quiere decir que no haya situaciones de riesgo, que muchas veces las políticas preventivas no den resultado, pero también tiene que ver con los desequilibrios económicos, con los desequilibrios sociales, y un fenómeno mundial que es también la dimensión que tiene la circulación de la droga en el mundo. ¿Y qué piensa de la mano dura como herramienta para solucionar el tema? Bueno, eso está probado históricamente que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Porque si fuera tan fácil con ponerle prisión perpetua a todos los delitos, no habría más delitos. El que va en mis años de juez, después de cámara, en lo criminal, uno aprende a conocer la psicología del propio delincuente. Nunca el delincuente, cuando sale a cometer un hecho, piensa que va a perder, como se dice en su propio lenguaje. Así que el tamaño la dimensión de la pena no tiene un efecto disuasorio, ¿no? Es decir, la mano dura solo sirve para que los inocentes terminen responsabilizados por hechos que no han cometido. Lo importante es la prevención del delito, las políticas sociales tendientes a evitar que esos sectores que hoy puedan tener como prácticas delictuales las abandonen, y una justicia rápida y justa.